Bienvenidos al seminario de web de información en la medida J y K. Gracias por asistir. Este seminario web será grabado en inglés y en español. Si quiere escuchar el seminario web en español, por favor siga las instrucciones en su pantalla. La audiencia tiene sus cámaras apagadas y sus micrófonos apagados, pero podrá ver a los presentadores. Quizá no conocen la Liga de Mujeres Votantes. Somos una organización bipartidaria. Animamos la participación de todos los ciudadanos en la votación por medio de abogacía y educación. La Liga no patrocina ni apoya ningún candidato o partido político. Hemos tenido estos foros de candidatos y seminarios de web de educación por décadas. Se conoce la liga por tener programas de educación. Les pedimos a la audiencia que por favor haga sus preguntas mandándolas a los correos electrónicos. Por favor, hagan su pregunta para que cualquier presentador la pueda contestar. No mande comentarios a los correos electrónicos. Los panelistas no lo podrán ver. La liga se reserva el derecho de combinar las preguntas para eliminar duplicadas. Nuestro moderador este día será nuestra presidente de programa, Helen Tran. Vamos a empezar. Gracias, Betsy, por esa presentación. Me da gusto estar aquí. Gracias por tomarse el tiempo para unirse a nosotros. Como Betsy lo dijo, soy el presidente del programa y moderadora de este seminario de web de la medida J y que la medida J está puesta en la boleta por la mesa de supervisores y revoca y reemplaza completamente estatutos del condado. La medida K es una iniciativa de votantes, limitará términos y la compensación a $5,000 al mes. La liga no tiene posición en estas medidas, solamente lo está haciendo como educación cívica. Tenemos muy buenos presentadores para ustedes. Tendremos a Janice Rutherford, que representa al segundo distrito, hablando a favor de la medida J y opone a la medida K. Tenemos también a Tom Murphy, que se opone a la medida J y a favor de la medida K del grupo Red Brennan. También tenemos un análisis imparcial por John Longville. Como Betsy lo mencionó, puede por favor mandar por correo electrónico cualquier pregunta a la Liga de Mujeres Votantes. Si quisiera escuchar el seminario de web en español, por favor, presione el icono de interpretación abajo de su pantalla. Primero quisiera presentar a Janice Rutherford. Janice fue electa en el 2010 de supervisora del condado del segundo distrito. Ha enfocado los recursos del condado para servicios públicos. Tiene protecciones ambientales y ha trabajado también para traer confianza al gobierno. Sirvió en la mesa de supervisores 2 años y fue reelecta una vez más en el 2014. Janice sirve en la mesa de distrito de gestión de calidad de aire, la Autoridad de Transportación del Condado, en la Asociación de Economía y Asociación de Empleados Jubilados del Condado. Tiene una licenciatura en Ciencia Política de la Universidad de Riverside y su maestría en Política Americana de Claremont University. Vive en Rancho Cucamonga con su esposo y 2 niños, Ethan y Noah. Les gusta acampar y jugar con Legos. Janice también es una ávida lectora. Por favor, denle la bienvenida a supervisora de la mesa del condado. Gracias, Helen, por esa presentación. No sabía que lo ibas a leer todo. Estoy aquí para compartir un poco de información sobre la medida J, que es una actualización de los estatutos del condado. En California hay diferentes formas que nosotros podemos ver. Los condados son creados por el Estado y su función es para seguir las mandanzas del Estado.
Los condados pueden ser leyes generales. ¿Qué quiere decir? Que seguimos a las leyes estatales o pueden crear su propio documento que tiene un poco más de control local. Tenemos que seguir los programas que pase el estado, pero ellos tienen diferentes opciones. Un poquito más de docena de condados en California han escogido seguir estos estatutos. El condado de San Bernardino ha seguido estos estatutos desde mucho tiempo. Nos hemos autogobernados por mucho tiempo, pero si piensan en las formas en cómo hacemos negocios, no ha cambiado mucho. Nos damos cuenta que hay muchas cosas que son diferentes y necesitamos modernizarnos y nuestros estatutos no lo han hecho. La medida J es un esfuerzo completo para modernizarnos el lenguaje de los estatutos y también hacer cambios que toman en cuenta las circunstancias actuales. Hablaré de estas provisiones en estos momentos. Podría contestar sus preguntas después o proveer más información. Les diré que he estado trabajando en estos estatutos y tratarnos de modernizarlos desde el 2010. Cuando fui presidenta en el 13 y 14, traje revisiones a los colegas, pero teníamos nuevos miembros que no habían servido en el gobierno antes y no sabían exactamente cómo funcionan las cosas o cómo deberían de funcionar. Entonces no pudimos pasar las revisiones para ponerlas en las boletas, pero ahora tenemos una mesa de directiva con muy buena experiencia y reconoce que es tiempo de cambiar las cosas y mejorar la forma en que hacemos negocios. En el 2018 tuvimos una posición abierta. Me parece que desde el 2004 han habido 16 posiciones abiertas en nuestras oficinas. Así que esas 16 veces la mesa de supervisores han dicho que para llenar esta posición lo tiene que hacer la mesa directiva. Si no actúa, entonces el gobernador llena esa posición. En el 2018 nos dimos cuenta del condado de San Bernardino querían tener una elección especial para llenar esa posición. Ahorita eso es contra la ley. Estamos requeridos el que la mesa directiva llene esta posición o si no, el gobernador lo puede hacer. El mayor cambio es agregar la provisión que la mesa directiva de supervisores pueden tener una especial elección para llenar esta posición. Vamos a decir que hay una posición vacía y en la mesa tenemos divididos de 2 y 2. Entonces nosotros, si no podemos resolver esto en 60 días, entonces esta elección especial puede funcionar. Pensamos que esto cuida los derechos de los votantes. Eso fue el ímpetu para empezar esto, para la medida J. Hay mucho más incluido en esto que quisiera yo hablar con usted. Primero quisiera que pensara en el 1913. Eso fue antes de que las mujeres podían votar. Entonces, nuestros estatutos solamente tienen pronombres de hombre. Nunca considera que hay mujeres que son parte de esta mesa directiva. Entonces, quisiera poder cambiar esos pronombres y también cambiar mucho de este lenguaje. En 1913, el presidente tenía que firmar cada documento que salía de aquí. Eso no tiene sentido. En el 2020 tenemos personal profesional que puede hacer estos documentos y de verdad podemos trabajar de cualquier lugar en el mundo por medio de la tecnología. Tenemos lenguaje ahí, por ejemplo, que dice que las reuniones tienen que ser dichas por telegramas. Yo no sé si la mayoría de las personas sabe qué es un telegrama todavía, así que quisiéramos actualizar ese lenguaje y para poder poner comunicación en la tecnología. Hay páginas y páginas y páginas que tienen que ver con el presupuesto, con las operaciones de tribunales que el estado ya no pide de los condados.
El lenguaje todavía toma páginas y páginas en nuestros estatutos. Quisiéramos limpiar esto. Otro cambio que pensamos es que también en este momento me parece que somos uno de dos condados a los que son jurados en diciembre. No sé por qué lo hacen así. El problema con esto en tiempos actuales es que todos nos damos cuenta de que las elecciones ya no pasan en un día. No tenemos los resultados de las elecciones esa noche. No tenemos al otro día y francamente ni siquiera los vamos a tener la próxima semana. La ley estatal requiere que los condados puedan volver a certificar los resultados 30 días después de las elecciones. Pero, una vez más, tenemos que jurar a los candidatos menos de eso. Así que tiene que estar jurado el candidato antes de pasar estos resultados de elecciones. Si podemos cambiarlos a enero, entonces cambiaría esto. También quisiéramos ver lo que yo quisiera decir, que en el 2006, cuando los votantes del condado de San Bernardino y si lo hicieron con lenguaje que dice que los supervisores no pueden servir más de 3 términos consecutivos. Eso a palabra de consecutivo quiere decir, por ejemplo, que si tengo a un jefe de personal, quizá nos podamos tomar turnos en ser supervisores. Ninguno de nosotros tendríamos límite de términos, porque nuestros términos no son consecutivos. Yo no creo que eso es lo que los votantes intentaron hacer con esto. Pero el lenguaje en esta medida J va a revocar esto y va a poner un límite de 3 términos. Eso será consistente. Algunos tienen 2, otros condados. No pudimos encontrar ningún condado que solamente tenía un límite de un término como la medida K. También el poder cambiar esto cambia el lenguaje que tiene que ver con el salario de la mesa de supervisores. Ahorita es una encuesta de los condados de supervisores en otros condados, por ejemplo, San Diego y diferentes responsabilidades. Esos 3 condados ahora, antes de que los supervisores ellos mismos tengan el control de cuál es su paga, es los condados de Orange y Riverside hacen lo que un juez, el 90%. Ahorita nuestro condado dice que haga encuesta para que los condados hagan los números y nos pagan un promedio de esos 3 salarios. Pues no tiene sentido para nosotros tener ese paso extra si todos ellos estamos con el sistema de juez. Entonces, estamos proponiendo que seamos con los demás condados y hagamos el 80% de los jueces de un tribunal superior. Al requerir que cualquier aumento a este salario tiene que ser hecho por los miembros de la mesa directiva en una audiencia pública para que la comunidad pueda dar aportaciones. También hay otras cosas que la medida J hace que pensamos que son mejorías a los estatutos. En vez de nosotros hacer nuestras propias líneas de distrito, tenemos comisión de los residentes que están involucrados en este proceso. Requiere que la mesa directiva vigile lo que estamos haciendo. También tiene que ver con la pandemia, con los terremotos, con los desastres. Requiere que cualquier oficina sea explicada para la mesa directiva en una reunión pública. Todavía son gobernadas por la ley estatal, pero sí requiere que ese oficial se reciba
preguntas de la mesa de supervisores y de la audiencia. La medida J requiere que la mesa directiva ponga orden en sus reuniones. Ahorita, solamente la presidenta o el presidente es el que hace las reglas. Yo no creo que le sirve al público suficientemente bien cuando estás sentada y eres audiencia y quieres entender cómo la reunión pasa, cómo las mociones pasan, cómo tus derechos son protegidos. No sabes cómo será, porque de verdad es la persona que está a cargo la que hace todas las reglas. Así que queremos establecer reglas de orden que puedan ser impresas y puestas en línea para que el público sepa cuáles son esas reglas y pueda ver si estamos siguiéndolas. Los estatutos también requieren que el condado ponga límites de contribuciones. Una vez más, no sabemos qué número es eso, pero ordena que la mesa tenga una figura y la pueda cambiar. Y como lo recomienda el público en estas audiencias públicas. También tenemos una provisión para trabajar con transparencia. En algunos condados, esto se ha visto como registraciones. Una vez más, no queremos entrar mucho en cómo se va a ver eso, porque puede pasar muchas cosas, pero quiere decir que sea los detalles en una audiencia pública para ver algo que pueda ser útil para todos. Finalmente, estos estatutos requieren que tengamos una revisión de los estatutos por miembros de los públicos en una década mínima. Esto significa que si cambia la ley estatal, entonces tendrá que ser actualizado y vamos a poder ver esa acción pronto. Esa es la medida J. Por eso es que está en la boleta en estos momentos. Por eso solo estamos pidiendo a las personas que aprueben estos cambios, estas modificaciones en los estatutos. La medida K solamente habla sobre dos de los problemas que yo mencioné, los salarios y los términos. Esto está tratando de decir que limitará solamente a un término. Les diré que esos primeros 4 años, eso término es solamente tratando de ver la ley, tratando de trabajar la burocracia, tratando de ver qué es lo que el Estado requiere. Tenemos que entender que el trabajo de un supervisor del condado no es solamente ir a las reuniones 2 veces al mes. También involucra el vigilar a todo el gobierno del condado, que son más de 20,000 empleados y más de $6 millones en estos momentos. También requiere a los miembros de la mesa ser parte de 55 otras mesas requeridas por ley estatales. Hay mucho que leer. Hay muchos problemas de política que disecar antes de ir a cada reunión. Todos tenemos entre 400, 420 constituyentes que necesitan saber si vamos a poder responder sus preguntas todo el tiempo. Eso no es un trabajo de medio tiempo. En 4 años no los puedes aprender, no estarás listos. También quisiera notar que el salario de 5,000 al mes no es adecuado para un trabajo de este tamaño. Si la medida K pasa, el condado de San Bernardino, el más grande de condado en los Estados Unidos, el cuerpo gubernamental recibirá la misma paga que tiene como 239 residentes. El trabajo del supervisor del condado no es lo que es el supervisor del condado de San Bernardino lo sea. Yo sugiriera que debería de ser como es, por ejemplo, el salario del supervisor del condado de Los Ángeles. Esto es un trabajo de más de tiempo completo. Representa a cientos y miles de personas. No pensamos que la medida K es un salario digno ni justo.
Si eso es justo, es transparente, es razonable para el tipo de trabajo que se espera de nosotros. Así que yo le pido a los votantes que aprueben los nuevos estatutos y que estén a favor de la medida J y que opongan la medida K. Gracias, supervisora Rutherford. Ahora les presentaré a Tom Murphy del grupo Red Brennan. Después de 23 años de piloto de helicóptero militar, entró a una carrera de gestión de proyectos. Ahora sirve como presidente del grupo Red Brennan, una organización sin fines de lucro. El señor Murphy tiene una licenciatura en microbiología de la Universidad de Long Beach, una maestría de administración de negocios de la Universidad Estatal de San Diego. Creció en Whittier, California. Tiene hijos adultos, un nieto y Axel, un perro que quiere ir a caminar en estos momentos. Vamos a darle una bienvenida a Tom Murphy. Gracias, Helen. Aprecio su presentación, particularmente la invitación para hablar con la Liga de Mujeres Votantes. Denme un segundo para compartir mi pantalla en estos momentos y permitir a ustedes, señoritas, ver esta presentación. Lo que yo quisiera hacer hoy es solamente presentarles que voten no en la medida J y voten sí en la medida K. Antes de hacer esto, quisiera darles un poco de antecedentes para que ustedes puedan entender lo que nuestros objetivos de organización son. Nuestra misión es que apoyamos a comunidades de gran corazón y pequeño gobierno. Hoy, lo que nosotros vamos a hablar es todo sobre pequeños gobiernos. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo hace el poder facilitar un pequeño gobierno? Esencialmente, tenemos dos simples estrategias en este momento. Vamos a cambiar los incentivos para servir los oficiales electos para que ellos sirvan. En este programa es la medida K, los cambios a esto. Nuestra otra estrategia es reducir el acceso del gobierno a los recursos. Incorporamos en el 2017 otra forma de decir esto es que vivamos en nuestra realidad. Podrán ver eso en la presentación de la medida U. Así que vamos a entrar a esto. Hablaré ciertas diapositivas que son los problemas que tenemos. El problema es que hay un crecimiento descontrolado del gobierno del condado. Los números que usted ve aquí van a ser basados en el 2010. Esto fue cuando nombraron a un director ejecutivo que no fue electo. Le dieron la responsabilidad de las operaciones del condado. Desde entonces hubo un aumento de 2.6 billones en el presupuesto, un 22.9% aumento. En el 2010, el condado tenía un empleado por 108 ciudadanos. En el 2020 tiene un empleado por cada 92 ciudadanos. Solamente para comparar, el condado de Orange tiene un empleado por cada 168 ciudadanos. El punto aquí es que si usted cree en pequeños gobiernos, esto no es lo que es. Decimos que la causa fiscal de verdad está en un descontrol.
el presupuesto ha expandido a 6.9 billones por lo que se había hecho por 2.4 billones en el 2007. El sistema de pensión está a 11.8 billones en deuda y solamente financia el 46%. Obviamente, la estrategia para cambiar esto es que esos fondos de pensión van a tener que tomar riesgos más y más altos. También tenemos más de la mitad de billones de deuda en los libros del condado. En vez de cambiar el presupuesto, lo que impusieron fue un impuesto ilegal, cual fue la medida U. Las personas por el condado sin voto lo hicieron. En vez de reprogramar 0.06% del presupuesto, pusieron este impuesto. Solamente las medidas de rendimiento aquí pueden ver, creo que todos estamos de acuerdo que hay necesidad de que el gobierno provee estabilidad. La rendición, una vez más, pueden ver que no es muy buena. Lo que nosotros vemos de cómo está el condado estructurado a nivel de burócratas de alto nivel. Estamos de verdad creando una clase dirigente contra la clase obrera. Los supervisores electos ganan 245,000 al año en compensación total. Eso es mucho más que lo que las personas de la tasa nacional en esta posición gana. Si usted ve la industria privada, un empleado gana más o menos $40,000 al año. Si ve a un trabajador de tiempo completo del gobierno, gana 61,500 anual. Así que nuestra preocupación, particularmente en el condado de San Bernardino, es que, como lo dije, lo que estamos haciendo es crear una clase dirigente contra una clase obrera. Hay historia en esto después de la medida K. Como lo mencioné, en el 2010 fue cuando nombraron al director ejecutivo que no fue electo. En el 2012, él firmó una iniciativa que se convirtió la medida Q y R. Han habido cambios en el mundo, pero en el condado, pero produjo el salario, los límites, y eso lo pusieron en la boleta. Después de 75,000 juntas, pusieron la medida K en la boleta. La medida Q también fue puesta en la boleta. La historia corta es que la medida Q pasó con el 67% del voto porque ellos pudieron controlarlo. Les cuento esta historia porque yo quisiera de verdad demostrar nuestra perspectiva que la J y la K es una repetición. La J está en la boleta porque quieren repetir lo que pasó en el 2012. En 2018 empezamos a pedir una iniciativa modificada. Demandamos al condado, pero esto se detuvo en el tribunal. En el 2020, una vez más, reunimos 75,000 firmas de los votantes para poner acá en la boleta. En respuesta, los supervisores ahora pusieron la medida J.
para poner a esta reforma de estatutos en la boleta. Ahora vamos a decir, ¿por qué no en la medida J? ¿Esto de verdad es una reforma de estatutos o de verdad solamente está protegiendo a la clase dirigente? Lo que yo le animo a los constituyentes, a los votantes, es de ver al gobierno cuidadosamente, leer los nuevos estatutos. Y hablaré un poco de eso después, pero nosotros pensamos que la medida J solamente consolida y expande el poder al condado. Si usted lo lee cuidadosamente, excluye a todos los supervisores de alguna cláusula de pago y de una cláusula que limita sus términos. Al final del día, los oficiales electos todavía pueden servir 12 largos años. Nosotros pensamos que el condado de verdad tratando de expandir este poder. Esconde la reducción de términos. Cuando yo hablé hace un momento de leer los estatutos, no voy a leer todo, pero al final de esta presentación ustedes pueden leerlo si gustan. Pero se pregunten, yo quiero que se pregunten, ¿por qué? ¿Por qué están actualizando esto en estos momentos? ¿Por qué? ¿Por qué la sección 101 y la 102 fueron agregadas? ¿Por qué la sección 206, por favor, dice la necesidad para un supervisor de tiempo completo? La sección 208 pone una base de salario igual o más grande que otras mismas posiciones. Una vez más, ¿por qué hay cláusulas que excluyen a los 5 supervisores? Una vez más, ¿por qué la cláusula al final de la sección 208 excluye el salario de los 5 supervisores? El actual estatuto nunca menciona a ningún director ejecutivo. ¿Por qué la 401 sí? De verdad pensamos que si usted lee esos estatutos cuidadosamente, le va a traer muchas preguntas, mucho escepticismo y se va a preguntar, ¿cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa para hacer esto en estos momentos? Desde 1917, me parece. Y pregúntese, ¿de qué se está preocupando la clase dirigente? Y la respuesta es que le tienen miedo a la amenaza de la medida K. Para entrar a hablar de esta medida K, quisiera saber que los votantes voten sí en esta medida. Esta pondrá un límite a los términos y a la compensación. Esto solamente crea una incentiva muy fuerte para la reelección. Y hacerla crea un conflicto de interés para los supervisores. Pensamos que la medida K es algo bueno. El resultado de este conflicto de intereses es que los sindicatos públicos tienen mucho poder, más de lo que es razonable. Las pensiones están consumiendo las finanzas del condado. Los servicios están desapareciendo. Usé la palabra
de la clase obrera específicamente por esta cláusula. Las finanzas y las pensiones van a estar encima de los hombros de nuestras generaciones futuras. Si usted ve en los últimos 10 años, desde que entramos al modelo del director ejecutivo, nosotros pensamos que los supervisores la burocracia, el sistema. Déjeme tomar un paso hacia atrás. Muchas veces cuando pasa esto, las personas empiezan a apuntar dedos a tipo personalidades, como esta persona es mala, esta persona es mala. Yo no sigo esto para nada. Yo creo que lo que tenemos es un sistema que está descompuesto. No son las personas, no son personalidades, es el sistema. Y nosotros como votantes, como personas preocupadas del condado, necesitamos movernos para hacer lo correcto, para controlar esto, en vez de que nos controle a nosotros. Así que es lo que estamos proponiendo. Acuérdense que hablamos de cambiar incentivos. Nosotros pensamos que si usted pusiera compensación anual a lo mismo que las personas que traen sus ingresos en el condado de 60,000 personas, cambiaríamos el incentivo para las personas que quieren servir. Si pusiéramos un límite en el término de 1 en vez de 4, entonces quita algún tipo de presión de este sistema. No hay esa presión para volver a ser reelecto. Así que ese representante puede ir y hacer sus 4 años y regresar a su trabajo actual. Y eso de verdad es mi mensaje para la Liga de Mujeres Votantes, que nosotros pensamos que la medida J es un trabajo de prisa y hay una razón por esto. La prisa es que fue creada por el condado con una función específica, con una agenda específica para aumentar el poder, la burocracia y proteger a la clase dirigente. Así que gracias por la oportunidad que me dan de hablar con ustedes. Gracias, Tom. Ahora le presentaré al miembro de la Liga, John Longwell. John actualmente sirve en la mesa del Consejo de Administración del Distrito de Colegios. Es un miembro de la Junta Directiva de Distrito de Conserva de Agua del Valle de San Bernardino. Ha estado en la Asamblea del Estado de California. John Longville ha sido activo en muchas asociaciones de gobiernos desde que se mudó a San Bernardino en 1972. Sirvió como secretario de prensa del difunto congresista George Brown. Quisiera darle la bienvenida a John Longville. Gracias, Helen. La discusión de las medidas J y K no pueden ser separadas de la discusión de la medida U. Todas han sido mezcladas en las donaciones financieras. Están vinculadas de quién está pagando por qué.
Esto es una situación muy complicada. Estas medidas tiene la medida J que tuvo que haber sido técnicamente el esfuerzo de poner la K fue la que empezó antes de la J, pero la J fue la que pusieron antes para recibir la letra que recibió. Pero si estamos hablando de un gran número de cambios en el gobierno del condado, muchos de ellos son significativos, otros casi cosméticos, pero es una variedad de cosas. Incluido en esto, también hay provisiones relacionadas con la mesa directiva, con los supervisores, su compensación y sus términos. La medida K aborda solamente esos dos problemas. Así que en el evento que las dos medidas J y K pasen, la medida K estará controlando las revisiones basadas en los límites de compensación y términos, donde la medida J hablará de todo lo demás. Eso sería un poco, si yo fuera parte de la mesa directiva de supervisores, sería lo peor que puede pasar, porque la verdad es que sí está difícil si lo apoya o está en contra. La financiación de esto ha venido de diferentes fuentes. A ver, déjeme ver aquí. Sí, en la medida J, muchas financiación temprana, pero de verdad, una vez más, es difícil separarlos como ve los reportes de financiación de campañas. Los comités están donando a uno o al otro y los comités están haciendo trabajo en múltiples campañas, así que lo hace muy, muy difícil el tratar de buscar, y lo que estamos hablando es algo un poco menos de $100,000 de parte de lo que yo he podido ver apoyando la medida J. Menos de eso tenemos en la medida K. La financiación es difícil encontrarla, pero quiero decir esto porque de verdad esto es muy importante notarlo, que las políticas es un compromiso. Hay buenas provisiones de la perspectiva de cualquier persona y hay malas provisiones una vez más en cualquier compromiso que se desarrolla. Así funciona. Y lo mismo pasa hablando de la financiación de estas medidas. Quisiéramos ver algunos de esos cambios, otros no lo quisieran ver. La medida U en términos de los fondos. Pienso que de verdad lo que yo quiero que las personas hagan es que de verdad lean qué es lo que estas medidas van a hacer y piensen qué es lo que están apoyando, porque de verdad hay financiación seria que ha entrado a esto. Muy significativa esa financiación. Cientos de miles de dólares en estas dos medidas. Eso es todo. Gracias, John. Antes de abrir para las preguntas, tengo una pregunta. Quisiera dar una oportunidad para responder, si quisieran responder a algo. Sí, Jen, yo solamente tengo ciertos comentarios. Primero quiero decir que me encanta su logo. Grandes corazones de comunitarios. Creo que todos nosotros estaríamos de acuerdo en esto. Nuestro condado no está dictado por nosotros cinco, está dictado por la población. ¿Cuántos servicios sociales ellos necesitan? ¿Cuánto cuidado de salud necesitan?
y cuánto necesita el estado de nosotros. El tamaño y el presupuesto también es dictado por todas las millas que tenemos que cubrir. Más de 2 millones de residentes a servir. Es muy grande, es mucho espacio. Piense las millas que tenemos que mantener. Este es el trabajo público. Es el gobierno estatal y federal quien pone la fórmula de lo que recibe las personas. Usted pueda quejarse de eso, pero su abogacía de si esos problemas deben existir o no existir tienen que estar a nivel federal y estatal. Lo único que nosotros hacemos es tratar de hacer lo que ellos nos dicen de una forma eficaz. Las fórmulas que determinen cuánto personal y cuánto dinero nos gastamos no es puesta por nosotros. Específicamente hubo información incorrecta que yo quiero corregir. Dijo que nuestros pensión, los fondos, me gustaría decir que la asociación es la que cuida esto. Esto es otra entidad, es diferente, no solamente los empleados del condado, pero también otras 15 agencias del condado. Y les diré que estamos en el 80% de financiar esto con un portfolio de bajo riesgo. Lo que él mencionó, pusieron mucho antes, desde que yo llegué a la oficina. Dijo que nuestra compensación son $245,000 al año. Eso no es verdad. Tenemos lenguaje muy claro que la compensación está limitada en esos 3 condados que yo mencioné. No puede pasar más de 200,000 al año por cualquiera de nosotros 5. Sí es un poco de reducción de salario, no es significativamente. Si lo piensen ahorita, está basado 80% Riverside, 80% Orange, 90% San Diego. Si usted hace promedio de 80, 80, 90 y entonces nosotros llegamos al 80, usted puede ver que es una reducción pequeña, no es significativa. Nuestros salarios son justos y son razonables por el trabajo que tenemos y por las personas que servimos. Él decía muchas veces que nosotros nos estamos excluyendo de los cambios de salario y los términos. Y yo solamente quiero mencionar que es la ley estatal que dice que no puede bajar el salario de un electo mientras están sirviendo el término. Y las reglas que aplican para limitar el salario y el término son las reglas que aplican al final de ese término. Así que cualquier cambio, la J o la K, aplicarán con el próximo mesa de supervisores. Así que no entrará conmigo porque estamos a la mitad de nuestro término. No aplicará a los nuevos supervisores porque cuando ellos aplicaron, los estatutos actuales fueron los que estaban en lugar. Así que cualquier nueva regla, ya sea la J o la K, aplicarán para los nuevos. No es nada malo de nosotros, son las leyes. Si usted puede ver la sección 6, es muy clara. Dice que hay un requisito para entrenamiento de éticas para todos los supervisores. Habló sobre que hay prisa en esto. Les diré que yo he estado trabajando en esto desde el 2012. Mis colegas se unieron a mí en 2018. Hicimos un comité empezando para trabajar en el lenguaje desde el 2019. Nosotros queríamos hacer mucha involucración cívica, mucha educación, pero el COVID nos robó esto. No tiene nada que ver con la medida K. Las dos pueden pasar, J y K pueden pasar. Si la medida K y la medida J pasan, la medida K recibe un voto más que J, entonces las provisiones serán las nuevas amendas para nuestros estatutos. Así que puede hacer todos los cambios que yo hablé y todavía tener el límite
que pide la K. Las dos cosas pueden pasar. Si los dos pasan, pero la J recibe un voto más que la K, entonces todo lo nuevo tiene efecto. Cualquier grupo puede traer enmiendas al estatuto a cualquier tiempo y yo esperaré, basado en su diligencia, en lo que ellos pidan, que van a regresar en 2 y 4 años con cambios adicionales. En términos de los supervisores, quitaron el trabajo, el cambio del ejecutivo cambió antes de que a mí me eligieron. Yo no sé de cualquier otra organización que tiene empleados o clientes basado y un presupuesto tan alto que no está cuidada por un director ejecutivo. Los directores ejecutivos son los que están encargados de estas organizaciones. La mesa de la mesa directiva de supervisores está ahí, pero no solamente el director ejecutivo, pero todos los empleados están ahí para servir a los constituyentes. Eso es un trabajo más de tiempo completo. Una vez más, puede estar en desacuerdo de eso, puede pedir que fuera un trabajo de medio tiempo. Pero esto es la forma que es en California en estos momentos. Si quiere beber en un condado más pequeño, puede irse a otro condado. Si quiere tener un gobierno de diferente tamaño, entonces puede ver cualquier otros 3,000 condados en los Estados Unidos que son pequeños, pero habla sobre el salario promedio. Pero hay un gran cambio de residentes de otros condados que solamente tienen 86 personas. Entonces, un salario promedio no es una comparación razonable. Por eso pensamos que los estatutos tienen que ver con los condados que se comparan al nuestro. Y solamente quiero que piensen un momento en los incentivos. Los incentivos para servir, ya sea que el pago sea $60,000 al año o 275 mil al año. El servir en una oficina pública es algo muy, muy difícil. Tienes la oportunidad para ayudar a las personas, para cambiar las pólizas, para hacer cambios. Pero de verdad haces muchos sacrificios. Nada cambia su salario. Pero cuando hablamos de a quién ayuda, a quién le sirve, yo quisiera que piense en quién va a poder tener este trabajo que incluye mucho estudio, muchos viajes. ¿Quién lo va a tomar por $5,000 al año? Probablemente alguien que tiene otra fuente de ingresos, ya sea de otro empleo, que francamente no sé cómo lo podrían hacer con este trabajo, o una promesa de ingreso después de que salgan. Cuando hablan sobre la influencia de un empleado de burocracias, de intereses especiales, todas estas cosas de verdad serán hechas peores. Se tiene oficiales electos que no tienen ninguna oportunidad de responsabilidad con los votantes porque no van a poder volver a ser electos. Esto absolutamente cambia las incentivas, pero en una forma contraria que dijo el señor Murphy. Una vez más, les pido que por favor adopten los cambios, que reconozcan la existencia de oficiales electos mujeres, que nos trae los requisitos estatales y que requieren que tengamos una comisión de revisión de los estatutos y muchos otros beneficios que yo por favor les digo que lean ustedes mismos. Gracias por su tiempo y gracias a la Liga de Mujeres Votantes. Gracias, Supervisora Rutherford. Tom, ¿quisieras agregar algo? Solamente dos cosas y trataré de ser breve. Primero, si trajimos la medida U,
Y nosotros hemos dicho que la supervisora Rutherford ha estado del lado correcto de esa medida. Pero en términos, dicen que la definición de la locura es volver a hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente. Así que en términos del tamaño del gobierno, solamente necesita haber un diferente enfoque y no hay nada en J que sea algún tipo de acercamiento diferente al problema de la burocracia del gobierno que está fuera de control. Y eso es todo. Eso es donde yo me detendré. Gracias, Tom. Tenemos una pregunta. Bajar la paga a $60,000 anuales, como se propone en la medida K, resultará en que solo las personas ricas o los jubilados se presenten a las elecciones. ¿Algo que agregar a esto, a este comentario? Supervisora Rutherford puede empezar. Simplemente reenfatizaré, $5,000 al año no es una paga adecuada que lo que requiere este trabajo. No pienso que nadie se sentirá inspirada para tomar estos retos, este sacrificio por ese tipo de dinero. Van a necesitar ingreso adicional o la promesa de ingresos adicionales para hacer esto, lo cual no es preferible. Mi respuesta a esto será simplemente recordarle a las personas que están viendo esto que nosotros pusimos esa compensación al ingreso del hogar mediano, de lo que esto es la que las personas están trayendo para decir que las éticas del gobierno hagan casi 3 o 4 veces más que el ingreso de un medio del hogar. Simplemente no estamos de acuerdo. También creemos a la pregunta que claro, otras personas que tienen otros ingresos podrán servir. Quizá eso sea inusual en estos momentos con la mesa de supervisores actuales, pero también recordarán que el ingreso medio del hogar es $5,000 al año. Es alguien que está trabajando y dicen, hey, esto es algo que yo quiero hacer en el gobierno del condado y voy a hacer eso. ¿Eso de verdad va a afectar a mi nivel de salario? Porque eso es lo que estoy haciendo en estos momentos. Así que yo solamente pienso que el nivel de salario no va a excluir a nadie en el condado. Gracias, Tom. Gracias, supervisora Rutherford. Esas son todas las preguntas que hemos recibido. Quisiéramos darle las gracias a nuestros panelistas. Es importante el educar a los votantes para hacer decisiones educadas. Deberían de notar que las opiniones no son reflexivas de la posición de la Liga de Mujeres Votantes. Ahora le cederé la voz a Betsy Starbuck para hacer declaraciones de clausura. Betsy, su micrófono está apagado. Perdón, déjenme volver a empezar. Gracias, Helen.
por ser nuestra moderadora hoy. Gracias a Janice Rutherford, supervisora del condado, Tom Murphy, John Longville, nuestro apoyo técnico de Scott Starbuck y Stephanie McLean. Apreciamos su tiempo, su contribución. Gracias a la audiencia por tomar tiempo para saber más sobre estas medidas en la boleta. Les recordamos que el día de elecciones es el 3 de noviembre, pero la temporada de elecciones empieza el 5 de octubre. Hay muchas opciones para votar. Puede descubrir sus opciones yendo al sitio de web www.sbcountyelections.com. No hay ninguna opción por qué no votar. Si quiere revisar su estatus como votante, vaya a www.voterstatus.sos.ca.gov. Muchas veces es difícil para los votantes encontrar información sobre los candidatos en la boleta. La liga tiene un servicio gratis donde los candidatos pueden hablar sobre ellos mismos y sus posiciones. Si usted quiere ver esto o ver quién los está patrocinando, puede ver www.votersedge.org. Esta grabación o la habilidad de ser parte de nuestra liga está en nuestro sitio de web. Muchas gracias por su participación esta tarde.